Gracias por estar con nosotros. Hablamos del decálogo, hablamos de violencia contra la mujer, de lo que se ha hecho esta última semana, de lo que se va realmente a lograr en concreto, más allá de lo discursivo. Tania, ya que estaba con la palabra a Tania y si me ayudan a comprenderlo mejor, algunos colectivos pidieron la declaratoria de emergencia, que esto a mí se me ocurrió pensar otra vez, es como en los desastres, ¿no? Cuando hay desastres naturales y hay inundaciones, hay un momento en el que se declara desastre, porque esto esencialmente va a permitir mover con mayor flexibilidad recursos, incluso ayuda externa al país. ¿Tiene que ver con esto? ¿Ha generado descontento en algunos colectivos? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto? ¿Qué diferencia hay? El vicepresidente dijo que no servía de mucho la semana pasada. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y la otra? ¿Prioridad? ¿Alerta? Bueno, en el marco de la ley 348, una de las, y hay un artículo específico donde se menciona cuándo y cómo declarar la alerta. Te menciona, se declara alerta nacional a partir de la información que te brinda el Sistema Plurinacional de Información para la Lucha contra la Violencia, el CIPACE, y te plantea que declaras alerta y en más o menos alrededor de un mes se debe desarrollar un plan, y que en base a ese plan se deben y se puede asignar recursos y se le da permiso, tuición al Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda redestinar fondos, etcétera. Nosotras hemos ido un pasito atrás, hacia adelante más bien, porque nos pusimos a hacer un plan de principio, se ha tomado en cuenta y se ha visto también la posibilidad de la declaratoria de alerta. Y para una declaratoria de alerta nacional, viendo los datos, haciendo un tema comparativo, etcétera, y más allá de los datos, lo que preocupaba y lo que preocupa es algo que mencionaba Lourdes en el anterior bloque, la hazaña, la violencia con la que se están dando estos casos, ¿no? Empezamos a hacer un plan, empezamos a costear el plan. Y una de las consideraciones que debemos tomar en cuenta es que actualmente el gobierno le está asignando alrededor de 40 millones de bolivianos a la reestructuración y al fortalecimiento del sistema de justicia, ¿no? Aparte de fondos que cada una de las instancias ya está poniendo y que le suman a este plan. Había que desarrollar una acción específica con los territorios, que es uno de los ejes del pacto, y que justamente el primer punto del pacto que hace a revisar el porcentaje o definir qué porcentaje, todo lo que hace a la asignación de recursos del IDH, cómo es que redireccionamos los fondos, porque también la necesidad de visibilizar y fortalecer nuestros servicios públicos, de los servicios legales integrales, las defensorías, la FELCB, hacía a la necesidad de ver primero por dónde vamos, ¿no? Y eso es lo que se va a hacer con el plan. Este plan y este decálogo va a tener también recursos, lo vamos a ir mencionando, pero recursos que se están poniendo y que van a salir ya también de los recursos de los ministerios y de las mismas entidades territoriales. Cuando planteamos, por ejemplo, que las gobernaciones ejecutan alrededor del 40-45% de los recursos que ya tienen, cuando los gobiernos municipales están ejecutando alrededor del 70% de los recursos que ya tienen, y que no hay esta otra facilidad, hablábamos con el Ministerio de Economía y Finanzas y era facilitemos, veamos cuáles los mecanismos que están dificultando el que estos recursos se ejecuten, ¿no? Y es eso lo que se va a hacer en este tiempo. Entonces es parte de un plan de acción inmediato, no es un plan de acción de mediano plazo, hay varias acciones que a mediano plazo desde varios ministerios se van a ir encarando y que van a ir enlazando más bien con cada una de las acciones que propone el plan. Lourdes, ¿le ha convencido, Tania? Bueno, decir que desde las organizaciones de mujeres celebramos el decálogo, celebramos que un gabinete dedicara todo su tiempo y su atención a este problema.
Celebramos el involucramiento de todos los sectores, sino que sea un tema de una oficina de tercer nivel del Ministerio de Justicia, ¿no? Creo que todo eso es para celebrarlo. Efectivamente, el decálogo tiene la virtud de nombrar a cada uno de los actores que tiene que estar involucrado en el problema, ¿no? Porque este no es un problema solo del gobierno, no es un problema solo de la Asamblea Legislativa con más leyes o más sanciones. Tenemos que tratar de convencer, me gusta el concepto de pacto, en términos de la sociedad en su conjunto. Las preguntas que vienen detrás es el cómo y quién se responsabiliza de esto, ¿no? Y esa ha sido una demanda permanente en términos de que los temas de género no tienen una cabeza de sector a cual podamos ir y pararnos en la puerta y pedirle que cumpla su función. Siempre se diluye porque nos han dicho que los temas de género son transversales a toda la gestión pública, ¿no? Esperaríamos que este decálogo en los próximos días saliera con un plan, como Tania lo está mencionando, un conjunto de acciones con responsables directos y una rendición de cuentas. Por ejemplo, noviembre, el 25 de noviembre puede ser una buena fecha para pedir cuentas a este decálogo. Algunos puntos que yo quisiera poner como en este campo de la preocupación. Efectivamente, el sistema educativo es clave para un cambio de mentalidad en una sociedad. Estamos hablando de que cuando hay una ampliación de derechos, como es en el caso de las mujeres, necesitamos cambiar la mente de las personas. El sistema educativo es clave. Sin embargo, el sistema educativo, junto con las iglesias, son los principales sospechosos de ser los primeros transmisores de ideas y creencias machistas. Si tenemos dudas sobre los policías y los jueces, yo quisiera que escuchen a los profesores. Los profesores son lo más conservador que hay en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos algunos trabajos con ellos y realmente creo que ahí hay un trabajo titánico. Y ellos son los actores del cambio. Entonces, ¿cómo los convencemos de que efectivamente la violencia y la disciplina contra las mujeres es un problema, ¿no? Otro tema, hablamos de los recursos del IDH. Yo quisiera realmente antes de ir a eso, sí. ¿Qué tal si, y volvemos a porque me gusta su campo de preocupaciones, podemos agotar un poco el de la educación y luego vamos al siguiente? ¿Qué tal? Perfecto. Porque ahí a mí me gustó mucho eso de apuntar también a los colegios, a ese sistema de educación formal, por eso, por lo que mencionaba Lourdes, pero además también me pregunto acá cuánto ha quedado. Ya sabemos que el Estado es laico, ¿verdad? Ya no hay esa obligatoriedad de tener la materia de tal, porque también es cierto que desde las religiones, sin querer encasillar, manipular desde las religiones, se plantean estas rejas, ¿no es cierto?, a lo que está estructurado en la mente y lo que está en la familia también, no solamente está en el libro. Toda esta herencia, digamos, toda esta construcción desde la educación y desde las iglesias, lo voy a decir así, son también parte del problema, ¿no? Se lo ha pensado así. Añado un punto más, cuando decían actividades, a mí me llamó la atención en el decálogo cuando decía actividad, no, pues, o sea, no necesitamos la salteña una vez al año, ni una actividad una vez al mes, pues va a ser la salteñada de fin de, ¿no es cierto?, cada 4, no, porque tiene que ver, me imagino, con una materia que hay que aprender, como matemáticas, como ciencias. ¿Lo han pensado también? ¿Cómo se ha discutido esto ahí? Como decía Tania, este es un proceso de larga reflexión. El mismo gabinete le ha dedicado bastantes horas a un inicio de profundización del tema. Tiene un fuerte énfasis en el ámbito preventivo, el plan. Es que los temas estructurales se resuelven también de esa manera. El enfoque que se le quiere dar es que haya una asignatura específica
pero también estamos hablando de una constitución que no tiene todavía, bueno, que tiene una década de vigencia. Recién hace 10 años es que nos denominamos un Estado laico, en que desconocemos la oficialidad de una religión que incluso imponía unos códigos, unos patrones en la currícula, en el modo de enseñanza en nuestro país. Estamos en ese proceso gradual de incorporar nuevas temáticas, y qué mejor esta que la que nos ocupa. Por otro lado, el plan, en ese ámbito de corresponsabilidad que ustedes bien han puesto énfasis, convoca a la intervención de actores fundamentales para llegar al lugar donde más seguras tendríamos que estar las mujeres, pero es donde nos golpean, donde sufrimos violencia, donde nos asesinan, que es el hogar. Ahí hemos en el plan incorporado a los medios de comunicación. Todos los ámbitos de la sociedad tienen que estar involucrados en esta tarea. Tenemos que reeducarnos, tenemos que cambiar formas de mentalidad, pero sobre todo de patrones de conducta, que es lo más difícil de cambiar. Muy bien aquí Lourdes ha manifestado la complejidad de lo que ello reviste. Entonces es consciente el Estado de su tarea. ¿Y el ministro también? ¿Qué cara puso el ministro? ¿Está ahí? El ministro ha sido uno de los más proactivos en la línea de decir que hay que adecuar esto con la estructura que se tiene. Hay una área de formación de los formadores, de los profesores, que es de donde parte esto, y el próximo año seguramente hemos de arrancar con fuerza, incluso en una línea editorial de los textos, que también es parte de lo que tenemos que avanzar. Un elemento más, Claudia, respecto al tema de que usted planteaba a Tania, está la seriedad del Estado ahora en asumir esta política pública en todos los niveles, que ha asignado justamente recursos, parte de los recursos del IDH destinados a seguridad ciudadana, porque comprende que el 50% de la población está en riesgo por este fenómeno social que estamos atravesando. Entonces, será necesario que el plan concluya cuanto antes este diagnóstico de necesidades a nivel gubernamental, departamental y municipal, porque no queremos que se siga revictimizando a la mujer que toma la decisión valiente de acudir a un ente, denunciarlo, y que no se le atienda inmediatamente, que tenga que peregrinar por un procedimiento tormentoso, sí, que tiene que estar, exacto, donde tiene que estar incluso con las señas visibles, las que han podido sobrevivir de la violencia machista, y un sistema que, lejos de administrar adecuadamente y con celeridad, hace en momentos que se piense que la impunidad nos va ganando. Entonces, estamos trabajando desde distintos enfoques, desde distintas áreas de intervención, como para que en el corto tiempo tengamos ya señales visibles de actuación. Bueno, lo visible ahora va a ser el corte, porque tenemos que ir a una pequeña pausa, la segunda, y luego se viene el tercer bloque. Seguimos con el plan el mapa de las preocupaciones, que me ha gustado. Al punto 2 hemos comenzado con la educación, las escuelas, la iglesia, los profesores, bla, y luego volvemos a un segundo punto que tiene que ver con los recursos. Enseguida volvemos.